Ya parece que estamos grabando. Vale, hola a todos. Después de la presentación de ayer, la bienvenida y un poco pues, conocernos y presentarme yo. Va tocando, empezaría con lo que es la materia teórica, llamémoslo de alguna manera, y un poco incidir en lo que dije ayer. No pretendo que repasemos juntos todo el manual, es decir, que lo leamos palabra por palabra. La verdad es que me lo ocurre mucho y creo que ha quedado muy bien, pero sí que me gustaría que en general las clases pues sean lo más dinámicas posibles. Así también pues yo lo disfruto más y creo que vosotros también lo disfrutaréis más y lo aprovecharéis más, porque la interpretación de lo que es el manual o sea, lo podéis hacer por vuestra cuenta casi. Entonces, en general, la forma en la que yo planteo las clases, sobre todo estas que son más, de nuevo, teóricas, entre comillas, la idea es simplemente, así a grandes rasgos, ir viendo, tocando los puntos y debatiéndolos, comentándolos, eh, sacando unas ideas en claro. Al final, todo también muy subjetivo, interpretación y tal. Sí que vamos a ver un poco orígenes y la evolución y cómo se compone la parte de esports y sobre todo el tema de patrocinios. Entonces, no, ahí hay una parte que es más real e indiscutible, pero luego también hay, pues, es abstracto o nada matemático o científico, ¿no? Entonces, siempre habrá lugar a interpretaciones. Así que os pido, por favor, que me interrumpáis, que me hagáis muchas preguntas. Eh, no sé, o sea, podéis escribir ahí en el chat o darle ahí a la manita esa que no sé si os llega, pero le he dado. Y así lo hacemos más dinámico. Yo, como os decía, creo que haremos 4 sesiones realmente de manual, digamos, cogemos uno de los seminarios para completar alguna parte. Y hoy, a ver si os lo puedo enseñar esto ya. Eh, vale, no sé, ¿veis las diapositivas? Sí, ¿no? Sí, ok. También me veis a mí, por casualidad. Esto es curiosidad mía. Mientras vale. O sea que mejor no me sueno los mocos ni nada de eso. Mola. Vale. Pues como os decía, vamos a hacer, la BIU lo segmenta por videoconferencias, actividades guiadas, seminarios, tutorías, todo esto. Es verdad que aquí habrá más repaso en las videoconferencias y aquel seminario extra que vamos a probar, tocaremos más el tema del manual, y en las actividades guiadas ya haremos un análisis más concreto, ¿no? de acciones y de realmente ver cómo funcionan. Eh, entonces, ¿tenéis el manual? No es lo que no me ha quedado claro. ¿Tenéis el manual de la asignatura? Ahí, eso es. Vale, perfecto. Gracias, Manuel, por compartirlo. Creo, básicamente, no está todavía en el aula virtual, así que me han dicho que se puede pasar esto así. Eh, y bueno, sí que va a haber un par de cambios, creo que la versión que suban mañana, por unas cositas que he encontrado. Bueno, que han encontrado, la verdad es que las chicas que tienen muy buen ojo, las que lo corrigen. Y, y nada, también comentaros, esto es un poco una manía mía, no sé muy bien, bueno, ya veréis que yo soy muy maniático de la nomenclatura de las cosas, de la forma de escribirlo, como me pasa con mi nombre y todo eso. En el manual en general veis que han puesto esports con la E minúscula, la S mayúscula, algunas movidas así diferentes. No sé si lo habéis tocado, lo habéis comentado ya en alguna clase. En general, ya se ve que hay una convención aceptada mundialmente que esports, en casi todas, ok, vale,
Y por curiosidad, ¿qué os dicen? ¿Cómo os recomiendan escribirlo en las otras clases? Claro. ¿En serio? Madre mía. Bueno, pues voy a intentar no ser muy crítico y tajante. Sin la S mayúscula, e-sports, en general esports. Vale. Bueno, yo soy muy de esports como tal, y luego esports si está a inicios de frase. Esto es un poco lo que los gigantes de la industria ya han dicho, mira, ya está, dejaros de guiones y de estilismos. Eh, es esports, palabra por sí misma, e esports con mayúscula al principio de palabra y ya está. Pero bueno, eso, son manías pequeñas mías y no puedo evitar mencionarlo, ¿vale? Entonces, la idea en general con estas clases es que tengáis el manual a mano. Las diapositivas que yo creo son más de enunciado para generar conversación y debate, ¿vale? Y a lo mejor habrá un momento que leo del manual o habrá un momento que tiro de memoria. Pero bueno, como siempre, insisto mucho en que hagámoslo dinámico y divertido para todos. Y bueno, y a la gente que lo está viendo grabado, es mucho mejor realmente estar aquí y que haya una conversación en persona. También yo al final puedo responder preguntas o dudas a la gente que está aquí. No tanto pues a los que me escribáis luego en diferido. Entonces, en general, también yo lo disfruto más con más gente. Por supuesto, muchas gracias a los que están aquí ahora mismo. Y nada, vamos allá. Vale, pues si veis el manual, también veréis el índice que ayer ya comentamos, cómo se divide el temario en los diferentes temas. Como ya os vaticinaba ayer, el tema 5 es el más tocho, más gordo, que realmente vamos a analizarlo mucho. Pero hoy mi intención es sobre todo cubrir los 3 primeros temas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la videoconferencia 1. Y como os comento, el planning de la sesión es tocar el tema 1, que es la introducción a los esports y el auge de su popularidad. Seguramente este tema lo pasaremos muy rápido porque seguro que de alguna manera ya lo habéis visto en algunas o varias de las clases. Pero siempre es muy importante el contexto. Y esto es algo que voy a insistir mucho en general en la asignatura. El tema 2, esports en la actualidad, un análisis estructural de pues, qué agentes forman el organigrama actual de esports. Y el tema 3, esports y patrocinios, ya vamos a meter la patita de cómo funcionan los patrocinios en esports y de qué manera los vemos hoy en día o cómo han ido evolucionando también, ¿vale? Por eso siempre os digo lo del contexto. Entonces, bueno, me lanzo directamente con el tema 1, introducción a los esports y el auge de su popularidad. Vale, entonces voy a leeros un poquito de lo que es el manual porque, bueno, al final me trabajé bastante el texto. Entonces, que los esports son el deporte 21, ya luego no hace falta que maticemos si es deporte o no, pero ya yo lo consideré así. Y uno de los sectores de mayor crecimiento en la industria del espectáculo, con un crecimiento anual de casi un 40%, que bueno, esto ya, mira que lo escribí hace pocos meses, pero ya hoy ya no podemos hablar de un 40%, hoy se habla más de un 26 o 27%. Bueno, pues todo esto nos resulta una novedad, pero la actual popularidad pues, puede levantar muchas preguntas, como cómo se ha llegado a este punto, siempre ha tenido un seguimiento en masas, evidentemente la respuesta es no. Y si resultó atractivo a patrocinadores e inversores desde el primer momento. También, ya os anticipo que no. Pero bueno, en este tema vamos a analizar esto, cómo nacen los esports, cómo han llegado hasta aquí y cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta hoy en día el sector. Entonces, para mí, siempre la primera cuestión es que no todos los videojuegos son esports, ¿vale? Y esto es algo muy importante porque creo que es importante separar, aunque evidentemente van súper ligadas, la industria del videojuego
con la industria de los esports, es decir, o por lo menos los esports no pueden vivir sin los videojuegos, sí que supongo que podría ocurrir de la manera inversa. Para mí siempre es importante ver de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, si hablamos de videojuegos es una cosa, si hablamos de esports es otra muy diferente, y entonces ya pues sale la pregunta de qué es lo que define un esport, es decir, qué lo eleva por encima de un videojuego tradicional o cualquiera. Entonces, para mí, los dos supuestos que se tienen que cumplir son estos dos. Debe existir una escena competitiva, es decir, debe haber realmente, no podemos hablar a lo mejor de Minecraft como un esport, no podemos hablar de, yo qué sé, no sé si os gusta el juego The Witness, o si lo conocéis, que es así más de puzzles y tal, no, eso no podemos llamarlo, no podría ser un esport, a no ser que hagamos ya un speedrun, pero tampoco, sería más sobre todo porque se compagina con el siguiente elemento, que es la experiencia visionada, ¿no? Entonces, la escena competitiva es, al final, que haya como alguien me preguntó ayer, bueno, sí, que creo que David lo dijo, que juegan competitivo. Sí, los speedruns es otro mundo. Entonces, la escena competitiva pues es básicamente como a lo mejor como el LoL, tener un ranking, poder realmente llegar a Challenger, etcétera, pero realmente de normal hablamos ya cuando lo queremos convertir a eSport es cuando ya hablamos de una experiencia visionada, es decir, básicamente que haya audiencia y un público que lo siga y unos fans, ¿vale? Yo creo que si se cumplen estas dos condiciones, podemos hablar de un eSport, podemos hablar de un videojuego competitivo que realmente puede amasar horas de contenido consumidas por los fans y, por lo tanto, ya se convierte en una posible inversión por parte de las marcas, realmente porque ya desarrollamos una posibilidad o una ocasión de activación de marcas, de exposición, etcétera. Ya no es 50 personas jugando desde sus casas, aquí ya hay un número N de gente que lo ve o en persona o en remoto, pero realmente gente que está consumiendo el contenido de manera más pasiva, ¿vale? Esto es lo que convierte para mí un videojuego en eSport y, como pongo ahí abajo, básicamente en entretenimiento. Ayer ya en la clase 0 tuvimos un pequeño debate de si los videojuegos son... O sea, uy, perdón, ahora la cago yo. Si los eSports son deporte o no. Al margen de si cada uno lo considera deporte o no, sobre todo yo lo que creo que son es entretenimiento, ¿vale? No me voy a cansar de sacar este símil porque me parece que eso fue un golpe en la mesa cuando Netflix dijo que compite más con Fortnite que con HBO, aparte de dejar a HBO a la altura del betún, realmente muestra lo que son las preocupaciones de la industria del entretenimiento, que es el screen time, ¿vale? Entonces eso no vamos a parar de comentarlo durante toda la asignatura y creo que define muy bien lo que es un eSport como tal. Mirando, a ver, voy a volver rápidamente al manual por revisar, pero sí, dice aquí, por otra parte, la misión de esta escena competitiva ha de ser creando una experiencia de espectador, es decir, bueno, diferente a lo de los juegos a los jugadores que compiten. Ya se consume de manera pasiva. Estos matices dejan fuera muchos títulos que posiblemente sean juegos magistrales. Hay muchos juegos que me encantan, el Red Dead Redemption 2 me parece súper divertido de jugar, pero no significa que eso sea un eSport, porque no se cumplen esas dos reglas, ¿no? Y aparte, bueno, la escena competitiva al final se forma por jugadores profesionales, que son capaces de ejecutar jugadas que solo podemos imaginar. Ahí pues lo pongo de una manera no ética, pero bueno, si no hace falta irse más lejos que la LEC o que muchas ligas incluso nacionales de menor afluencia, donde vemos cosas, yo por lo menos lo sigo y sé que hay mucha gente más. Comentadme vosotros si tenéis una experiencia diferente, pero creo que sobre todo también lo vemos porque
es gente que hace cosas que a lo mejor nosotros, jugando al mismo juego e incluso con sus mismos periféricos, no podríamos hacer, ¿no? Entonces yo veo a los jugadores de la Overwatch League y digo, vale, o sea, es que yo no podría jugar así en mi vida y por eso disfruto tanto viéndolo. Y yo supongo que de alguna manera esto se conecta también a lo que experimenta la gente que ve fútbol, porque evidentemente, pues, mi hermano, que le encanta el fútbol, hemos salido muy diferentes, eh, lo ve y flipa, alucina con la habilidad de algunos jugadores. Y evidentemente él, cuando va a jugar con sus amigos, pues es una experiencia de visionado muy diferente. Entonces, creo que ese factor, como os decía en la clase cero, vamos a estar comparando siempre con otros contextos y con otros deportes y otras industrias. Creo que estas cosas son las que ayudan a definir un videojuego, cómo pasa a ser un eSport y una industria de entretenimiento, ¿no? Esto, por supuesto, es mi opinión, ¿vale? Pero creo que es una acepción bastante general. De nuevo, comentando si tenéis, si estáis en desacuerdo o alguien lo define de otra manera. Pero yo creo que básicamente se tienen que cumplir estas dos normas para que se considere un videojuego y si no, pues os animo a que cambiéis mi opinión como vosotros consideréis oportuno. Vale, entonces esto es el primer vistazo que yo siempre quiero hacer, ponerlos en situación, hablar de qué estamos hablando. Vamos a aclarar la terminología. ¿Qué es un eSport? Es decir, ¿Minecraft no lo es? ¿O de momento no se ha visto una modalidad de Minecraft que sea un eSport? El LoL, Counter, Dota, Clash Royale, todos esos sí que los llamaríamos eSport porque cumplen esas dos normas, ¿no? De escena competitiva y experiencia de visionado. ¿Vale? Lo siguiente, ya me salto mucho, ¿vale? Pero lo siguiente que que quiero comentar es el tema de los World of Tanks. ¿Tú lo considerarías eSport? Si te digo que la verdad no he consumido mucho World of Tanks, lo que he visto es cómo han ido desapareciendo muchos equipos de World of Tanks de los clubes grandes, por ejemplo. Han aparecido y han desaparecido muy rápido, por lo que entiendo que no hay un seguimiento muy masivo, pero tampoco conozco bien World of Tanks como para realmente tener una opinión clara. En cuanto a FIFA, los juegos de simulación de deporte, aparte de ser una minoría ínfima de lo que es el consumo online, ¿no? O sea, creo que se ha hablado de un 2 o un 3% en lo que es consumo en Twitch de juegos de simulación. El FIFA, yo ahí, aunque no me guste, he de llamarlo eSport, porque se cumple que hay una escena competitiva y vale. Por terminar con lo de FIFA, básicamente, si hay un seguimiento, hay una escena competitiva, hay ligas, y es verdad que hay ligas ya bastante grandes de FIFA, nacionales, luego hay un mundial de FIFA. Aunque, o sea, nos guste o no, yo os digo mi opinión personal, no soy muy fan de este tipo de juegos. Considero que no es un eSport porque hay un seguimiento, aunque sea pequeño, y hay una escena competitiva. Incluso hay patrocinios, o sea, es decir, ya más casillas no puede marcar. Pero evidentemente pues no llega a las cifras del LoL o del Counter. Y sí, o sea, gracias David por la pregunta trampa. O sea, entiendo que son más nicho y tal. Supongo que podríamos incluso meterlo el World of Tanks incluso en el mismo saco que FIFA. Es decir, si tiene un seguimiento, una fidelización de los fans y hay realmente una escena competitiva con gente que compite y gente equipos a los que se enfrentan de manera medianamente regular o dentro de una liga organizada o una competición organizada, yo lo consideraría eSport.
al final, la terminología, como siempre, es como lo que hablábamos de deporte. No nos importa tanto si nos llaman deporte o no, pero para mí sí. O sea, cumpliría realmente el chequeo que haría yo para llamarlo eSport o no. Y también va con trampa, es decir, juegos que tengan elementos de random, lo cual no tienes 100% jugabilidad. ¿A qué te refieres con random? ¿Cuál es la parte random de FIFA? El portero. Ya. Pues hay competiciones que te sorprenderías, como la UFO, que tenía 11 contra 11 en FIFA. Y yo siempre me preguntaba qué es lo que hacía el portero. No vende nada. O sea, de hecho, es que eso cerró. O si no cerró, está a punto, supongo. Pero, pero sí, sí. O sea, hay un claro, o sea, igual que lo que dicen que FIFA es el videojuego con mayor seguimiento, perdón, mayor cantidad de jugadores del mundo, o el juego más jugado del mundo. Ok, pero no lo sigue nadie. Es decir, si hay tantos espectadores como jugadores, tampoco es que sea un éxito. Eh, claro, Hearthstone es que es otra forma porque tiene realmente es un juego de cartas. De nuevo, hay una escena competitiva, hay un seguimiento online y realmente hay un visionado que podría ser mejor porque te sacan la baraja de cartas arriba y no es que sea muy guay o intuitivo. O sea, no está como el juego no está pensado para la retransmisión. Pero sin embargo, es verdad que puedes seguir una partida e incluso puedes disfrutarla y emocionarte. Entonces, yo de nuevo sí que creo que muchos juegos más nicho podrían llamarse esports. Y al final, o sea, el tiempo los pondrá en su lugar a todos. O sea, hay juegos que suben, hay juegos que bajan y hay juegos que desaparecen. Dime, David. No sé si tienes ahí la mano Era levantada. a raíz de lo que dijo Daniel, que nosotros nos Sí. han dicho bastantes veces que nunca podrá ser un eSport un juego en el que no se controle, que no debe tener ningún tipo de elemento que lo deje al azar, que todo sea 100% controlado por el jugador. Con excepciones, por ejemplo, Clash Royale, que no vas a elegir tu mano inicial ni el orden de las cartas. Vale. Por eso te lo ¿Y qué comento. me dices del dragón que sale en el LOL? ¿Qué hacemos con eso? Es decir, Dragón del LOL. cada vez sale otro. O sea, el orden, a veces salen tres los dragones. Bueno, es que no sé si me estoy equivocando el nombre. Sí, sí, los dragones, básicamente. Entonces, cada vez sale uno, sale el Cloud Drake, bueno, es que no sé si se llama dragones, lo he traducido en mi cabeza. Pero el Cloud Drake, el Mountain Drake, el Infernal Drake, el Elder Drake, estos salen aleatorios. Entonces, ahí ya hay un elemento de aleatoriedad. Hay partidas donde salen solo Mountain Drake o Cloud Drake o como se llame, y entonces la gente no puede, ya no que tiene el infernal, que es el que aumenta el daño, si no me equivoco. Entonces ya hay un elemento de aleatoriedad, pero es que es parte igual que si hablamos del fútbol, ¿llueve o no llueve? Quiero decir, eso tampoco se puede, ni se puede, ni creo que tendría gracia eh, controlar absolutamente todos los elementos. Evidentemente hay juegos como el Counter donde sí, y puedes ya controlar el rebote de las granadas que tiras y todo eso, perfecto. Pero, por ejemplo, el caso de LOL para mí es una muestra clara como cierta aleatoriedad lo hace el juego más interesante. Dime, Daniel. Ah, joder, no me funcionaba, perdón. No, te digo porque, por ejemplo, lo que estábamos comentando y ha comentado David, veo que cada persona lo ve de una manera. Cuando estamos comentando lo de jugabilidad, efectivamente tienes en el LoL, como estabas comentando, tienes un dragón diferente cada tal, pero eso es igualmente para los dos equipos. Cuando, por Sí. ejemplo, si tú estás jugando en el FIFA y vas a tirar al portero, que no lo controlas tú, que va por inteligencia artificial, se supone, o como lo quieras llamar, y te hace, imagínate que estás en una final y te hace la típica estatua, o sea,
no afecta tanto como puede ser en el LoL, que te toque un diferente carácter y te dé otro tipo de habilidades, porque al fin y al cabo está tanto apto para un equipo como para otro. Son las mismas tal, pero que te pase eso, por ejemplo, en un FIFA y te haga una estatua como hace de vez en cuando, por lo que sea, es un poco, pero vamos, entiendo tu punto de vista. Lo que pasa es que como cada persona nos lo ha enfocado de una manera diferente, por eso te hacemos estas como preguntas trampa para intentar aclarar un poco el tema. Sí, y me parece totalmente válido. Y por eso mismo quería aclarar que es mi opinión, que yo la defenderé ferozmente, pero evidentemente cada persona lo valora de otra forma, que es también la gracia, ¿no? De que uno lo considere de otra manera y también lo trate de otra manera. Es cierto que si un juego lo consideramos eSport o no, cambia poco. Es decir, si tiene tirón, funcionará, lo consideres eSport o no. Es decir, no creo que el éxito del FIFA como eSport o un videojuego con éxito, no creo que su éxito dependa del tema del portero. Entonces, para mí es un poco trivial esa parte. Yo por eso lo intento reducir más a lo que realmente se tiene que cumplir, porque si no es que no va a ocurrir. Es decir, si aquí tenemos en pantalla los dos condiciones principales, si no hay una escena competitiva, es decir, es que el Minecraft va a ser complicado o que sea un eSport. Pero también no solo porque no compites con nadie, bueno, también creo que sí hay un modo donde puedes pelearte con gente, pero también el tema de la experiencia de visionado, que es un poco contestando a tu pregunta, Iván, que todavía no sé si llamarte Iván o Alejandro, o Iván Alejandro, Iván. Vale, pues el tema del PUBG, no sé lo que es Free Fire, la verdad, eso ahí me pillas, no sé lo que es. Pero uno de Garena. Ah, vale. Copia de Free Fire. Vale. Bueno, no sé qué es. Vale, ok. Pues entonces, estos tipos de juegos de Battle Royale, ya lo comentamos así brevemente, pero yo creo que al final cuando tienes hay 100 personas jugando o 60 personas jugando, es difícil realmente crear una experiencia de visionado real, ¿no? Una experiencia de visionado que la persona, el consumidor nuevo o el consumidor no tan profesional pueda seguir. Entonces también hablamos de juegos con barrera de entrada más elevada o más baja. Como ayer os decía, yo creo que el Counter es un juego con una barrera de entrada muy baja, porque al final, cuando te explican las normas en 5 minutos, creo que puedo explicarlo en 10 segundos, que es básicamente hay un equipo de terroristas que lucha contra un equipo de policías y tienen que matar a otros, o los terroristas que ponen una bomba y los policías en su lugar desconectarla, no me sale la palabra, defuse. Entonces, creo que es un juego con poca barrera de entrada, mientras que el PUBG, desactivar, ¿vale? El PUBG será complicado porque hay mucha gente a la que seguir y de momento sí, creo que siguen enfrentándose al reto. Yo ahora en Katowice, no sé si los que estuvisteis pudisteis verlo, el campeonato o lo que fue de Fortnite, era muy complicado de seguir. Muy complicado de seguir. Así que creo que eso va a ser un reto, ¿vale? Y es un eSport, no lo discuto que es un eSport, evidentemente, pero porque hay una experiencia de visionado, lo que pasa es que considero que podría ser y debería ser mejor. ¿Vale? Entonces vamos a dejar un poco el tema de lo que es nomenclatura y si llamamos a los juegos eSport o no. Es un poco por ponerlos en un saco o en otro, pero no va a afectar tanto lo que a nosotros nos importa, ¿vale? Entonces, como os digo, os reto a cambiar mi opinión. De momento me mantengo firme, pero vamos entonces con el siguiente punto, que es el nacimiento de los eSports, ¿vale? De nuevo, toda esta primera parte vamos a intentar ventilarnosla rápido, pero hablamos ahí de cómo se define un eSport, ¿no? Y entonces el Space Invader
este que pongo ahí del National Championship llevado a cabo por Atari, ¿podría tratarse de esports, como esports? Ok, al final compiten para sacar mayor puntuación. Es un poco raro porque no se enfrentan realmente el uno contra el otro de manera directa, pero bueno, digamos que pasan a competir el uno con el otro, por lo menos en tema de puntuación, ¿no? Y entonces, yo también ahí quería hacer un poco la pregunta. Al fin, yo recuerdo de muy pequeño ya amigos que traían ordenadores a mi casa, jugábamos todos juntos. Bueno, a lo mejor no tan pequeño porque no había wifi cuando era pequeño. Pero esto significaría, o sea, si llamamos eSport a lo de Space Invaders, las LAN parties, ¿qué son? Cuando digo LAN parties pueden ser lo de DreamHack o puede ser 7 tíos jugando en el salón de mi casa. Entonces, ahí siempre creo que hay que hacer un poco el matiz de, bueno, realmente tiene que haber de alguna manera un seguimiento o una, lo que decíamos, ¿no? La experiencia de visionado. Pero sí que este evento ya me parece que empezaba a cambiar un poco de clima porque, bueno, no sé si estáis viendo el manual, pero se ve como la gente está por detrás mirando. Yo diría que muchos son familiares, un poco por ver qué es lo que están haciendo sus hijos. Pero es verdad que hay una expectación, la gente está viéndolo y hay alguien que sale ganador. Entonces, sí que entendería o aceptaría que esto se llame eSport. Si daban cerveza gratis, ya eso lo explica todo, ¿no? Pero bueno, estos no contaban con la tecnología que hay ahora. Los participantes, al final, la forma de atraerlos era por carteles en los campus universitarios, anuncios en periódicos, eventos presenciales, etc. Entonces, es muy curioso cómo el marketing de estos eventos... ¿esto es real que daban cerveza gratis? Porque eso, o sea, esto es información nueva y me encanta. Pero vamos, sí, joder, qué guay. Pues eso me lo voy a apuntar. Me parece muy interesante. Pero bueno, ya vemos un poco cuál fue la difusión de estos eventos, donde en una época donde no había redes sociales, donde no había casi internet, por lo menos no de la forma masiva que tiene ahora. Y entonces, pues fue eso, carteles, en campus, anuncios en periódicos, eventos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la popularidad de los juegos dependía en gran medida del boca a boca y las competiciones se anunciaban con acciones de marketing locales y de bajo presupuesto. Hemos dicho tecnología. Entonces, no podemos comparar lo que tenemos hoy con lo de antes. O sea, podemos compararlo, pero no tiene nada que ver. Y vemos pues, que los avances tecnológicos nos han ayudado a potenciar este auge de los esports y convertir en fenómeno de masas. Y ahora, pues, lo que decíamos, que las competiciones ya no se tienen que consumir en persona, aunque es verdad que está cambiando incluso ese paradigma y cada vez más se habla de la presencia física, pero la gente puede seguir una competición que se haga en Corea en tiempo real, desde su casa, desde el móvil e incluso pues jugar esports, competir con esos mismos móviles, ¿no? Lo cual me parece un cambio. Ahora, en 2 párrafos hemos hablado de la historia y del futuro, o de la realidad, por lo menos, y de la actualidad, que diga. Y es... Perdón, es que están arrastrando muebles los vecinos de arriba. Y entonces es muy, muy interesante ver el cambio y cómo esta tecnología, que al final hablábamos de cómo videojuegos e esports son industrias que dependen la una de la otra, el sector tecnológico, el avance tecnológico de telecomunicaciones también es el cimiento de todo ello, ¿no? Por lo menos lo hacemos hoy en día. Vale, entonces ya para hablar un poquito no recuerdo siquiera cuál es la próxima diapositiva, bueno, sí que quería comentar que Corea del Sur siempre parece que en términos de esports por lo menos ha estado muy, muy por delante, ¿no? Y esto viene un poco por la colación del
del siguiente punto donde ya empezaba realmente a verse los esports como bueno, el evento este de Quake, donde Thresh ganó el Ferrari. Ya en esa época, en Corea del Sur, el StarCraft era religión. Ahí no es nada raro que haya gente que afronte los esports como una carrera profesional. Hay patrocinios ya de muchos años, empresas totalmente volcadas en el sector. Y es muy interesante compararlo y la forma en la que consumen el juego y que veneran el juego de esta manera, de forma tan diferente a lo que era aquí en ese momento, y a día de hoy siguen viéndolo de una manera muy diferente. Entonces, yo creo que será interesante siempre echar una vista, el ojo un poco también a Corea del Sur, que es como mirar al futuro. Yo digo que ya viven en 2030 ellos. Entonces, por lo menos en lo que a eSports se refiere. Entonces, eso lo tocaremos durante las clases en general. Pasamos, como os decía, quería ventilarme eso bastante rápido, a lo mejor me he dilatado de más. Pero bueno, el tema 2 vamos a analizar los esports en la actualidad, ¿vale? ¿Cuál es el organigrama que realmente tenemos hoy en día? ¿Vale? Y esto, ¿qué quiere decir? A ver, perdón. Bueno, ya hemos comentado entonces el origen y qué es lo que define un eSport y entonces ahora es importante que entendamos los agentes o los players del sector. Quién responde a quién controla a quién y de alguna forma quién le da dinero a quién, ¿no? Pero antes de entrar en la parte de los publishers, si podéis mirar este que me parece brutal y lo metí tal cual, en el manual se ve, o sea, no hace falta que lo leáis con detenimiento ahora, pero sí que vemos ahí los diferentes elementos, ¿no? Los diferentes agentes que forman parte del ecosistema, ¿vale? Y es muy curioso como este círculo tan grande aquí de la izquierda es el de los publishers, porque hablamos, lo que os decía, a lo mejor la industria de videojuegos puede vivir sin los esports, pero los esports no pueden vivir sin la industria de los videojuegos, ¿vale? Entonces, yo siempre cuando le explico el tema de los esports, a lo mejor a gente más fuera del rollo, les planteo una situación muy curiosa, ¿no? De cuántas veces nace un deporte nuevo. ¿Quién en su vida ha visto nacer un nuevo deporte, un nuevo básquet, un nuevo fútbol? Y el Quidditch no me vale. Todavía no está federado. Así que siempre, ya más INRI es realmente, ¿y cuántas veces cambian las normas del hockey al año? O si puede aparecer de repente una nueva, un nuevo organismo como la NBA que controla y regula el básquet de forma oficial en Estados Unidos, y sí, podría ocurrir que de repente dejase de existir el fútbol. Yo votaría a favor, pero todos estos fenómenos extraños que parecen tan raros en el deporte tradicional se dan muy a menudo en esports, bueno, la industria por lo menos de videojuegos y por tanto de los esports, y eso también nos hace mantenernos alerta, ¿no? Entonces, es un entorno en constante cambio, ¿vale? Entra ahí y, por tanto, tiene mucho peso la figura de los publishers, ¿vale? Yo los llamo los dueños de los esports y como yo lo pongo, pues que sería inverosímil pensar que un día de repente nos digan que el baloncesto ahora se juega con un cubo o que el fútbol pasa a jugarse con 15 personas en cada equipo en lugar de 11. Y es verdad que las normas cambian. Ahora con el tema del VAR en el fútbol, el fuera de juego, querían eliminarlo. El básquet, la línea del triple se ha ido alejando a lo largo de la historia a medida que salían nuevos cracks que
la metían siempre. El tema es cómo se estipulan estas normas, quién controla estos cambios y cada cuánto, ¿no? Y entonces la figura de los publishers es casi el God mode, los dioses, que es verdad que no es que lo hagan a lo loco, pero realmente los publishers o los estudios y compañías que desarrollan los videojuegos controlan las normas del juego, ¿no? Al final ya su existencia ya marca una diferencia radical de los deportes tradicionales, como os decía, siempre vamos a compararlo, y bueno, pueden cambiar al final de manera sutil o estética el juego, pero realmente existen casos donde el cambio es radical. En el caso del Overwatch, y hablaré mucho del Overwatch porque se dan ejemplos muy concretos, hay personajes que los han cambiado por completo. Es decir, Symmetra antes era un personaje que se catalogaba de support y han cambiado por completo todas sus habilidades y ya no es nada igual. Todo esto es muy curioso cómo los propios jugadores se tienen que adaptar a los cambios del juego, de las normas del juego. Entonces, ahí listo algunos cambios que ocurren de vez en cuando. Pues se modifica el daño de alguna habilidad o arma. Ya os introduzco el tema para los que no lo conozcan, que lo de bufar o nerfear. Rediseños estructurales del mapa del juego. También me inspiro ahí del Overwatch, donde el nuevo mapa lunar lo han cambiado por completo porque no funcionaba bien cuando lo sacaron. Cambios en la bonificación de alcanzar un objetivo, pues lo de la nueva torreta, la primera torreta que se destruye en los Drakes, etcétera. Y la inclusión de nuevos personajes o campeones. Y ya os pongo ahí como el parche de 9.2 de League of Legends ya también fue cambio, un parche con muchos nerfeos. Y bueno, es que es algo que con que lo sigáis un poquito, seguro que ya lo habéis visto. Yo siempre me parece muy graciosa esta figura y lo he puesto porque me parece que es casi así. Esta es mi pelota y jugaremos como yo quiera, ¿vale? Y ellos, los publishers, muchas veces parece que escuchan al público, muchas veces no. Y ahí se ve también la implicación que tienen con la escena competitiva, la Champions League del videojuego, del eSport, donde realmente, pues a lo mejor en el caso de Riot, hay algunos campeones que tienen que nerfear porque algún jugador de la liga coreana lo está reventando por una cosa una habilidad que está demasiado OP, demasiado overpowered. Entonces, los publishers, como les decía, tienen mucha influencia en la evolución y el éxito de sus juegos. Aparte de afectar el estilo de juego, la composición idónea de los equipos, el conocido meta, controlan el soporte del juego para crear una experiencia de visionado, intuitiva y entretenida. De nuevo, o sea, la parte competitiva y la parte de la experiencia de visionado. La personalización interna del juego, la facilidad para la creación de contenido para redes sociales. Esto también es algo que mola mucho verlo. Hablamos todo el tema de marketing, hablamos que al final es un pilar de esta asignatura. Es muy curioso cuando un juego pone facilidades para compartir contenido de ese juego en redes sociales, como lo son las jugadas destacadas de Overwatch. Está pensado para que realmente se genere contenido en redes sociales y de esta forma crear mayor difusión del juego. De esta manera, pues crean una experiencia, un juego más interesante, pero también puede darse el caso contrario, donde, pues, vale, ya no hay juego. Pincho la pelota y me voy a casa. Ya no me funciona, no me renta. Ayer lo comentamos, pero lo voy a volver a repetir, el tema de Heroes of the Storm, que esto a la gente la pilló súper por sorpresa, casi semanas antes de anunciar la anulación la eliminación del juego, o por lo menos de la escena competitiva. Semanas antes se había confirmado el nuevo evento mundial de Heroes of the Storm, donde decían que habría el mismo presupuesto o más, y la gente
gente que era su trabajo, vio cómo desaparecía su trabajo, su ingreso, de un plumazo, ¿no? Ese anuncio pues, sí, fue muy perro, evidentemente. Yo leí, o sea, seguí muy de cerca cómo fue eso. Mira que yo no me parece, no me enganchó mucho el juego, pero vi como muchos personajes muy grandes dentro de la escena competitiva de Heroes of the Storm se quedaron colgadísimos. Y además no parecía que era una decisión con posibilidad de disputa. O sea, que realmente pasaron de tener ingresos o tener de dónde comer a no tener en un día por una decisión de una empresa de otro país. Que también pues muestra un poco a lo mejor la inestabilidad que podría ser dedicarte, digamos, a un solo juego o incluso lo que podría ser la inestabilidad laboral dentro de eSport. Aunque no es algo que ni sé mucho del tema ni creo que es parte de la asignatura, pero te hace pensar. Vale, entonces la figura de los publishers es que es fundamental dentro de los eSports porque controlan el juego y controlan toda la escena. Rights holders en general, la traducción, he leído traducciones como tenedores de derechos, poseedores de derechos, no importa. Básicamente lo que venimos a definir con rights holders es a las entidades con ciertos derechos de imagen que tienen el derecho de explotarlo. Hablamos ahí pues de la liga, club, de los jugadores, es decir, pues a lo mejor estamos hablando de SL, de SK Gaming y de Werlib, que creo que juega ahí ahora. Entonces sería esa diferente estructura. Hay a lo mejor organizaciones más paralelas o más transversales que se salen de este organigrama, pero creo que esto al final suele representar la increíble mayoría, ¿vale? Entonces, estos creadores de contenido, rights holders, son muchos, muy diversos. Ya os digo, hay categorías muy amplias, ¿no? Pero, a ver, espera, que me he perdido. También, cuando hablo de ligas, hablo de competiciones, ¿vale? Entonces, hablamos a lo mejor de ESL, DreamHack, E-League, Gfinity, no sé, la Overwatch League, aunque sea también gestionada por Blizzard, son estas competiciones que, digamos, que utilizan su propio contenido, el propio contenido de las partidas para, digamos, las jornadas de las partidas para crear contenido y llegar así a más fans, crear exposición para su IP, para su propiedad intelectual y de esa manera seguir extendiendo y haciendo más famoso el juego, ¿vale? Entonces hablamos de eso, que competiciones como, o sea, organizaciones como ESL, organizaciones como DreamHack, que además, como digo ahí, me pareció una curiosidad bastante grande que ambas realmente son de la misma compañía, como lo serían MediaMarkt y Saturn, que son al final la misma empresa, pues ESL y DreamHack, aunque los operan de manera independiente, al final la pasta va para los mismos. Y bueno, también es curioso cómo crean sus propios productos aparte, como sería Intel Extreme Masters, que fuimos ahí en Katowice, o ESL One, que también estuve en Colonia, DreamHack, Masters, Winter, etc. También lo comentaremos cómo monetizan de forma diferente estas competiciones. También, pues eso, debajo de las ligas y competiciones tenemos a los clubes. Son las organizaciones deportivas que llamo yo, que participan en las competiciones, lo hacen a través de sus jugadores. Es muy habitual que tengan más de un equipo, es decir, que participen en diferentes juegos, League of Legends, Counter, etcétera. Y también pues hay juegos individuales, como el Hearthstone, ya hemos comentado, o Clash Royale, donde a veces es verdad que tienen varios jugadores del mismo juego y forman como un pequeño equipo, pero bueno, al final es creo que ahora, corrígeme si me equivoco, pero creo que se puede jugar en parejas, ¿no? En Clash Royale.
Entonces también tiene más sentido que formen pequeños equipos. A ver, sí, se puede, genial. Y nada, al final los clubes, pues igual que en deporte tradicional, son más grandes o más pequeños, pero en general todos representan a un conjunto de jugadores que juegan bajo el mismo nombre del club y la equipación. Ofrecen una formación y salario a sus jugadores, así como habitualmente una parte de los premios que hayan ganado los jugadores. Eso espero que se cumpla siempre porque se lo merecen. Se asocian con marcas patrocinadoras y captan y fidelizan a los fans. Esto ayer también lo tocamos un poco en la clase 0, cómo los clubes luchan por captar y fidelizar a los fans, que ya sabemos que de normal suelen seguir más a los jugadores, porque son la cara visible del club. También una cosa que no pongo ahí, y a lo mejor lo menciono más adelante, ya no me acuerdo, pero es muy importante, los clubes, si no lo hacen, deben trabajar de manera conjunta con los jugadores para que estos jugadores representen los valores del club. Al final son un amplificador, un altavoz del club, y es importante que sean realmente embajadores de la marca. Tocaremos eso en el tema 5, en el tema de buenas prácticas y tal, cómo se afronta esto. Pero bueno, se han dado casos donde hay jugadores que han dejado el club de manera, o sea, lo han dejado fatal. Embajador de marca lo defino básicamente como lo sería yo, por ejemplo, en la empresa para la que trabajo. Llamo marca como término global, ¿vale? Es un poco embajador de las... hola, Santi. Yo llamo embajador de la marca a alguien que representa a una organización. Johnny, pues a lo mejor aquí también soy, aunque sea, digamos, profesor de esta asignatura, también soy un embajador de alguna forma de Blinkfire, de la empresa en la que trabajo, ¿no? Entonces es importante que los valores que yo transmita vayan en sincronía con los de la empresa. De la misma forma, pues que un jugador de Fnatic pues tiene que asegurarse que no hacer ninguna barbaridad, no dejar en mal lugar al equipo, no dejar en mal lugar a la organización entera. A lo mejor es una obviedad, no lo es tanto cuando a veces tratas con gente muy joven. Y de hecho hay muchos casos donde han habido meteduras de pata y cada vez más los clubes profesionales ponen especial hincapié en que los jugadores realmente hagan una buena tarea de representación de las empresas en las que participan, ¿vale? Empresas, hablamos de clubes, hablamos de ligas, hablamos de todo, ¿no? Entonces, eso lo tocaremos mucho, pero bueno, creía que es importante mencionarlo. En cuanto a los jugadores, pues son los atletas profesionales que participan en las competiciones, compiten, como decíamos, individualmente por equipos, normalmente en un solo juego, por lo menos cuando compiten de manera activa. Sí que se han dado casos donde han cambiado de un juego a otro. Ninja, sin ir más lejos, competía en Halo antes y luego pasó a Fortnite. Bueno, jugando. Él no, digamos que no tiene una escena competitiva, como decíamos antes, muy activa. Él es más un generador de contenido, un streamer. Pero realmente pues eso, hay cambios ahí de paradigma. La pertenencia al club de los jugadores pues no es permanente. Hay temas hay temas de contratos donde Verónica podrá aportar mucho también. Pero es una tendencia que está cambiando con el tema de el tema de traspasos entre clubes no está muy regulado y ahora sí que hay pues como en las ligas estas franquiciadas me parece que lo están haciendo bastante guay, como la Overwatch League o la LEC, que hay realmente ventanas de fichaje y además los acuerdos de los jugadores creo que por lo que me está llegando creo que cada vez son más largos, o por lo menos se intenta captar a los jugadores así más estrella, captarlos por más tiempo. Que es una figura, es muy interesante, ¿no? Incluyo aquí también en el manual, dentro de Rights Holders, bueno, antes de comentar esto, esta diapositiva un poco por analizar, ¿vale? Hemos visto el organigrama, que todos generan contenido
e interactúan entre ellos, ¿vale? Al final cada uno funciona de manera independiente, el club, o sea, bueno, siguiendo de menor a mayor, el jugador realmente pues habla de sus propios logros, de su evolución como jugador, de las partidas. Crean también, es muy importante, y lo tocaremos también en los temas más adelante, crean esa cercanía con el fan, invitándolos a su vida personal, ¿no? Pero bueno, sobre todo se centran a lo mejor entre club, entre ellos mismos y el club en el que participan, o incluso de vez en cuando las competiciones en las que juegan o ligas. El club, pues también de la misma manera. Al final todos se relacionan entre sí, creando contenido propio, pero por supuesto, pues todos dependen los unos de los otros. No habría ligas sin clubes, no habría clubes sin jugadores, y no habría, supongo que si no habría jugadores, no habría ligas tampoco. Y las diferentes permutaciones de esta afirmación. Vale, y lo que os quería decir, entonces, como un punto así más interesante, el tema de las plataformas, ¿vale? Hablamos de plataformas, pues son YouTube, Twitch, Mixer, Caffeine, me dejo alguna seguro, aparte de las chinas, Azubu y no sé cuál. Esas plataformas, yo, si tengo que incluirlas en una parte, las incluiría también en el tema de Right Holders, sobre todo porque también ven o generan mucho valor a las marcas, aunque a veces no se sabe muy bien cuánto representa o cómo se percibe. Las plataformas juegan, por supuesto, un papel importantísimo porque difunden el contenido de las competiciones, y aunque estas competiciones cada vez más, como os decía, tienen una presencia física, la inmensa mayoría del seguimiento se hacen online, y bueno, hay competiciones o fases de competiciones que se hacen solamente online, como son las primeras semanas de Katowice, por ejemplo, ¿vale? Y lo pongo ahí, es un párrafo que está un poco escondido en la siguiente página, pero sí que es verdad que son de vital importancia las plataformas para los jugadores o los influencers, acercándolos a los fans de manera directa, que cuánto realmente ganan los jugadores o los influencers con estas plataformas, llegando incluso a cuestionarse si les compensa jugar de manera competitiva o quedarse en casa jugando. Entonces eso es siempre muy interesante, ver cómo hay una delgada línea entre qué me conviene y qué me reporta, o sea, qué me interesa, perdón, y qué me reporta más dinero. Y luego las marcas. Bueno, ahí lo he puesto ya con el símbolo del dólar, pero vamos a ser correctos y vamos a llamarlo así, marcas, que vienen al final pues a poquinar, ¿vale? Las marcas, si miramos el diagrama que he puesto ahí al principio, interactúan con todos los agentes del ecosistema de los esports, patrocinan tanto competiciones como clubes y jugadores, e incluso plataformas. Hay plataformas que, o sea, el caso de Twitch ahora es muy interesante, que ha pasado a ser casi una agencia de patrocinios para algunos equipos, como creo que es Team Liquid y no sé quién más, que básicamente todo el tema de patrocinios lo gestionan ellos. Twitch, como expertos en el sector, pues digamos que ellos argumentan que su experiencia les avala para realmente saber cómo sacar valor a estos patrocinios, a estos acuerdos, y a mí me parece fascinante el cómo entran realmente ya no a exponer, sino a tomar decisiones, ¿no? Y si alguna idea tendrán, evidentemente, Twitch es la plataforma por excelencia de streaming de videojuegos, desde luego, tanto esports como videojuegos en general, y evidentemente saben. Me parece una inclusión muy interesante y veremos cómo sale eso, pero desde luego también da de qué hablar. Vale, y entonces sí, las marcas, bueno, pues cada acuerdo que firman es independiente y algunos son por dinero, algunos son por producto, depende también con quién están tratando y qué poder de negociación tienen. Y bueno, siempre al final la marca espera pues un reconocimiento, agradecimiento, exposición y afinidad de marca o asociación de marca. El tema de afinidad de marca es fundamental.
Y el tema del reconocimiento y agradecimiento es algo que está decayendo y muriendo. Y realmente el tema de crear un vínculo entre patrocinador y patrocinado es lo que está empezando a ser la exigencia base de estas marcas, ¿vale? Cuando empezaron los esports, al final veíamos sobre todo lo que se llaman las marcas endémicas, que son las propias del sector. Personalmente, ya creo que hablar de marcas endémicas y de no endémicas es tema del pasado. Yo hago más una distinción entre marcas que están en esports y marcas que todavía no. Porque o sea, la definición de endémica que es propia del sector, entonces, vale, podríamos argumentar que Intel o HyperX son propias del sector o incluso las empresas de telecomunicaciones porque proporcionan la conexión a Internet. Pero ¿por qué llaman a Monster una marca endémica? Vale que lleva desde el principio, ok, genial, muchas gracias, pero al final creo que hoy en día si tenemos a Shell, una empresa petrolera, patrocinando League of Legends, si tenemos a Tinder patrocinando a equipos en Brasil los patrocina Tinder, o sea, tenemos empresas tan variopintas. Bueno, pues puede ser eso. Yo la verdad es que Monster no puedo ver. Me resulta demasiado dulce. Pero yo por eso ya cuando me hablan de marcas endémicas digo, vamos a no usar esa terminología porque ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces yo siempre intento hacer la diferenciación de manera diferente, que es marcas que ya están en esports y marcas que todavía no han encontrado su lugar o todavía no están en esports, porque todas al final tendrían cabida. Si tienen cabida en las marcas aseguradoras, pues también lo tienen cabida las empresas de energía o las petroleras o marcas o fabricantes de coches. Es que puede tenerlo cualquiera, ¿vale? Y al final las activaciones, lo que cuenta es la activación que hacen realmente, cómo coges este acuerdo, este partnership y lo haces interesante, ¿no? O lo haces realmente algo que los fans aprecien o generen su interés. ¿Vale? Sobre todo el tema de las marcas, hemos identificado las diferentes partes del organigrama. Por resumirlo de alguna manera, están los publishers, ¿vale? Los dueños del balón, como los pavos del balón, perdón, ya se me está yendo muy tarde. Creadores de contenido, ¿vale? Como son los rights holders, como serían pues, las competiciones, los clubes, los jugadores e incluso las plataformas. Y ya como elemento paralelo, pero que interactúa con todos estos, incluso como lo que os decía, con los publishers y las plataformas, están las marcas, ¿vale? Hay un gráfico en la página 18 de las diferentes categorías de marcas que entraron a finales de 2017. Es brutal, ¿vale? Cómo entraron tantas marcas de manera, en realidad, en muy poco tiempo. Creo que no todas son del tercer cuarto de 2017, creo que es básicamente todo 2017. Pero sí. O sea, ver nombres ahí como es Mercedes, que ya han hecho activaciones ahí con todo lo de Dota, Visa, Coca-Cola, McDonald's, y además, en el caso de McDonald's, incluso entraron de una forma muy guay, haciendo activaciones súper chulas que realmente crean esa afinidad directa, ¿no? con los seguidores. A ver, ¿qué me preguntas, Manuel? A nivel español, ¿qué marca crees que le está sacando más partido a estar en esports? A mí, por ejemplo, se me ocurre Domino's. Domino's es verdad que lo está haciendo bastante guay. Tengo que acordarme, había una activación muy chula aquí en España. Igual era Domino's, porque me suena que era pizza. Pero en general lo están haciendo muy bien. Y si te fijas, es porque se apoyan Go for con Domino's. Creo que hay Go for con varias marcas, pero Domino's tiene uno seguro. Pero en general, y esto también lo hablamos en el GES,
donde veo que hay mayor éxito de las activaciones, hablando del territorio nacional, es cuando no entran asumiendo que saben, o no entres asumiendo que voy a echar pasta aquí y voy a meter 100 y voy a sacar 150 en 2 años. No, eso no funciona así. Y entonces, a mí, por ejemplo, la actitud de Mapfre al respecto me parece muy sabia, ¿vale? Ellos se apoyan en agentes ya experimentados del sector, como lo son ESL, creo que trabajan con el LVP. Ellos se apoyan en ellos para que realmente les aconsejen en las activaciones, ¿no? A veces las activaciones son más inocuas, entonces, vale, está en mi logo, estoy creando esta afinidad de marca. Luego, pues hay activaciones mucho más guays que bueno, ya comentaremos muchas de estas porque es justo lo que estamos buscando ver en esta asignatura. Pero sobre todo es confiar en tus partners, eso es algo fundamental, ¿no? Y ya vamos a dar paso al tema 3, que es, como veis, he intentado pasar muy rápido los primeros 2 temas. Y el tema 3 ya empezamos a sacarle chicha, ¿vale? Porque ya empezamos a analizar y desgranar todo el tema del patrocinio realmente de las organizaciones de eSports, ¿vale? Yo me lancé y directamente metí una cita aquí, nada más empezar el tema, de un tío que además conocí hace unos meses, que es Jason Lake, el fundador de Complexity Gaming. Es un tío que lleva en la escena de eSports más de 20 años. No sé si existía eSports como tal hace 20 años, pero desde luego él lo vio nacer, ¿no? Y bueno, voy a leer básicamente lo que dice él. Al principio las compañías endémicas de periféricos generalmente no tenían problema en ofrecernos algunos productos gratis, pero conseguir un apoyo financiero verdadero era tremendamente difícil, ya que estas empresas carecían de grandes presupuestos de marketing. Era muy difícil hablar con las compañías no endémicas, ya que la palabra eSports ni siquiera era parte del vocabulario en aquel entonces. La mera idea de videojuegos competitivos hacía reír a algunas marcas y a otros poner sus ojos en blanco. Al principio era difícil. Difícil me imagino que es por ponerlo ahí en pequeñito. Entonces hablamos de una situación donde había patrocinios limitados y un ROI, un Return on Investment, desconocido. Al final era fondo perdido, donde invertías tiempo, dinero. Hablamos desde un punto de vista de marca comercial, sin saber realmente qué estaba aportando eso, ¿no? Esa es una situación que, tristemente, algunas veces todavía se da hoy, donde entran marcas, echan dinero y no saben qué van a sacar de ello. Y yo ahí culpo también un poco a los partners, porque es responsabilidad nuestra como gente interna del sector o gente más que vela por su éxito, pues velar por su éxito, vaya, realmente ayudar a estas empresas que quieren entrar a sentirse cómodas, a sentirse seguras en su inversión y mostrarles, por muy pequeño que sea, cuál es el retorno que reciben. Y por qué su inversión no es quemar dinero, ¿vale? Entonces, sobre el tema del retorno de inversión, Lake dice, en los días previos a Twitch, Twitter, Facebook y YouTube era muy difícil cazar métricas y el alcance de valor. Recuerdo cuando el CPL, el Cyber Athletes Professional League, en 2004 superó los 30.000 espectadores simultáneos y estaban todos súper emocionados. Pero más allá de métricas aisladas de espectadores del evento, los equipos pues, no tenían, se apoyaban solo en tráfico a sus páginas web y los usuarios de IRC. Madre mía. Era difícil, cuando menos. O sea, esto solo recalca la situación que era antes. Para mí, incluso el tema de medir el tráfico a las páginas web ya es una muestra del desconocimiento que había. Hoy en día, ninguno de los clientes con los que yo hablo, o vamos, casi ninguno, diría, en los últimos 4 años, me ha preguntado siquiera por su página web. Es algo que tienes que tener, pero no,
no representa tu presencia online, son las redes, las redes sociales sobre todo. Y no me acuerdo qué significaba, pero es Internet Relay Chat, sí, ese chat. Entonces es la gente que o sea, sabía que era la mensajería instantánea, pero no sabía cuál era el acrónimo. Y entonces supongo que era la gente que comentaba sobre las partidas o que lo seguía de alguna manera. En 2004 sí que había ya seguimiento online de alguna manera. Entonces, mucho ha cambiado desde entonces, ¿vale? Cada vez son más las marcas que patrocinan. También, pues eso, destaco ahí las marcas no endémicas. Pero por otra parte también las tecnologías que existen hoy en día que permiten medir, evaluar y reportar los resultados de los acuerdos. Medir, evaluar y reportar, medir, evaluar, reportar, medir, evaluar, reportar, es algo que vamos a estar diciendo muchísimo porque es la base de la comunicación de patrocinado y patrocinador y crea esa confianza, ¿no? Entonces, el tema del patrocinio en esports no es trivial, ¿vale? Si lo ponemos en el contexto global, hablamos que los patrocinios en términos de ingresos representan un 40%, ¿vale? Se dice que en 2020 la industria de los esports alcanzará 1.500 millones de dólares, pues 1.500 por 0,4, por no fallar, pues estamos hablando de 600 millones de dólares en acuerdos de patrocinio, ¿vale? Si hablamos de un 40%. Y ya no es... pero estos 1.500 pues no lo forman solo los patrocinios, también están el tema de anuncios, merchandising y entradas, los derechos de emisión, que es un tema que también vamos a hablar de eso mucho, los fees de los publishers, aquí tenéis una gráfica, la famosa gráfica de Newzoo, pero no se puede evitar, ahí en el manual, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos centraremos mucho en el patrocinio, que como podéis ver es la parte más gorda ahí, en 40%, como si nada. Hablando de las economías ya independientes o la gestión de recursos interna de los clubes, hay casos donde puede llegar a representar el 90% de los ingresos. Es verdad que ahí estamos hablando a lo mejor de organizaciones pequeñas, pero ya sí que es una gran dependencia. Es decir, son 19 de publicidad, eso me imagino. Seguro, o sea, seguro. Sobre todo con la entrada de nuevas marcas, etcétera. Al final es inversión en esports en general. Pero bueno, 174 millones de dólares no son pocos. Ahora veremos también cómo se compara con el resto de... Hay un link con el manual. Ah, sí, Santi, perdón, que has llegado tarde. Pero te lo pongo... Está por ahí. Un segundo. Epa, ahí. Ah, mira, Manuel es más rápido que yo. Sí, Santi, es que todavía no está en el aula virtual, no sé muy bien por qué. Pero bueno, es que en realidad hasta hoy por la mañana estamos haciendo algún cambio. Pero ahí lo tienes, ¿vale? De momento puedes tirar de ahí. Estamos ahora mismo en la página 20, ¿vale? Entonces, bueno, sí, vemos los patrocinios en el contexto de ingresos generales de la industria, ¿vale? Y decíamos que los clubes hay algunos casos que realmente es un 90%. Pero sí, en cuanto a la industria como un conjunto, estamos hablando de un 40 o 360 millones de dólares. Además del patrocinio, pues las marcas, ahí vamos a hablar mucho de marcas, pues están presentes también en el tema de la publicidad, que como decías, Manuel, parece poco, o por lo menos en proporción, pero seguro que va a crecer. Entonces, esto lo que pasa es que si sumamos 19 y 40%, significa que las marcas de manera directa inciden sobre un 60% del dinero que se mueve en esports, ¿vale? Esto no es una tontería. Es decir, que tienen un control o por lo menos una influencia muy fuerte en lo que es esports. Y al final, si un equipo no consigue patrocinio,
le va a costar sobrevivir. A no ser que tenga una inversión propia o alguien que crea en el proyecto de manera externa o estén ganando mucho dinero por ganar competiciones, pero sería muy raro que se dé esa situación y no tengan patrocinadores. Pero un club pequeño que está luchando por sobrevivir, a lo mejor hay un pequeño patrocinio que realmente puede sacarlos a flote o que sobrevivan un poquito más. El tema de derechos de emisión, lo hemos comentado así muy brevemente, voy a incidir en ello un poquito más. Y también vamos a hablar de esto un poquito porque creo que tiene debate. ¿Hay futuro en los derechos de emisión? Pues ahora mismo estamos hablando que representan un 18% del... bueno, no sé si estas cifras siguen siendo tan relevantes. Esto era una proyección de 2017 a 2018. A lo mejor estamos hablando ahora de más. Pero hay todo un proyecto generalizado de la industria de realmente pasar a un modelo similar al del deporte tradicional, que significa pues qué canal emitirá el contenido de la competición. En el caso de los eSports, significa pues, que alguna plataforma emitirá la competición en exclusiva. Por ejemplo, la Overwatch League emite de manera exclusiva en Twitch. El simulcast, que creo que lo llaman así, que es cuando emites el partido o la partida en diferentes canales, tiene también muchas ventajas. Al final puedes llegar a más audiencia, gente que prefiere ver las cosas en YouTube, gente que prefiere ver las cosas en Twitch, y es muy interesante cómo luego esto se contrapone al tema de derechos de emisión en plataformas concretas. La Overwatch League o Blizzard, vaya, vendió las 2 primeras temporadas de la liga por 90 millones de dólares, que no es poco. Y bueno, al final ellos han sabido aprovecharlo de una manera diferente, creando una experiencia de visionado mejorada y que bueno, eso también pues incita a los fans invertir, porque puedes pagar, creo que son $19 o $25 por tener, digamos, un acceso donde controlas tú las cámaras y tienes contenido extra, ¿no? Bueno, ahí lo comento, son $30. ¿Vale? Actualmente el 44% de los ingresos por derechos de emisión se perciben en Estados Unidos. También eso es interesante, porque ahí están tirando más de ligas franquiciadas, donde realmente puedes vender un paquete de contenido, porque hay una regulación de las jornadas, se juega X días de manera regular, es más fácil venderlo que a lo mejor los derechos de emisión pues no sé, de la SL es algo que les va a costar vender porque no hay un consumo regular de contenido, ¿vale? En comparación, Europa Occidental capturó un 17% de los 161 millones de derechos de emisión y para el año 2021 se estima que los derechos de emisión pasarán a representar un 24% del total de ingresos del sector, que decíamos que es un 18%. Era un 18% en el año 2018. Ahora, yo sí que me gustaría también escuchar un poquito lo que pensáis vosotros. En el GES, ahí hubo una perlita que se tocó, se rozó este tema, porque es muy curioso el tema de derechos de emisión en plataformas gratuitas. Ya no estamos hablando de, bueno, si pensamos a lo mejor que la 1 o Antena 3 o Telecinco compiten por partidos de la Champions, por los derechos de emisión, ya ignoremos el tema de realmente si reparten dinero a los clubes o no, o cómo. Mira, lo que dices, cuando haya gente dispuesta a pagar por ver las competiciones, habrá derechos de emisión, como pasó aquella temporada con comprar los partidos en el Plus por 2 euros. Tal cual. Es que mientras las plataformas sean gratuitas, es difícil hablar de derechos de emisión. Para mí, al menos es mi opinión, es verdad que no es la opinión de todo el mundo y desde luego hay una presión interna muy fuerte por que el tema de derechos de emisión funcione. Manuel, comentas que el tema que es más la calidad de lo que se ve. Me pregunto realmente qué contenido extra están dispuestos a pagar, ¿vale?
Max Dalma hace una semana que estaba muy seguro que en un par de años tendrían ingresos por ahí. Ojalá, la verdad, Max creo que es el que lleva Wizards, ¿verdad? Sí, desde información relevante in-game. Sí, supongo, al final, si miramos la forma en la que los overlays que están haciendo, o sea, digamos, los infográficos pequeños que hacen, por ejemplo, en LEC, cuando tiran, bueno, ahora en League of Legends en general, cuando tiran, derriban un inhibidor, al final hay ciertas estadísticas, lo de el oro. Yo creo que eso es algo que no deberías poner detrás de una barrera de pago, ¿no? De un paywall, porque también crea una fricción a la hora de usuarios nuevos. No van a poder entender tan bien el juego si lo pones ahí detrás, ¿no? Lo que sí que es verdad que Blizzard hizo algo interesante, que es el tema de poder controlar las cámaras, ver contenido extra y tal. Me pregunto cómo realmente cómo ha funcionado, ¿vale? Si realmente se ha vendido mucho o no. Poner a los casters en pago, eso es una idea curiosa, la verdad. Buah, ahí no sé cómo funcionaría eso, pero porque creo que los casters aportan un valor súper interesante al juego y de hecho muchas veces destacan jugadas o destacan cosas que nosotros como fans o seguidores de a pie no reconocemos, ¿no? Y sería muy interesante esa situación, la verdad. Me intriga cómo funcionaría eso. A ver, Casters Premium. Vale, hablamos también de fuentes de ingresos secundarias, ¿vale? Ahí, pues eso, seguimos desgranando ese gráfico de arriba, ¿vale? Hablamos de honorarios repartidos por los publishers, eso es muy poco, aunque curiosamente lo valoran más que la venta de entradas y merchandising. A mí el tema de merchandising es algo que me fascina, también lo comparo un poco con deporte tradicional y oye, me gusta mucho el ambiente que se genera en esports. No noto tanta enemistad entre fans de un equipo con los de otro. Yo veía ahora en Katowice mucha gente todavía con las camisetas de sus equipos favoritos, aunque hayan sido eliminados y nadie... bueno, sí, lo de Virtus Pro en Katowice fue... Ahí se hablaba mucho de ellos y se cantaba su nombre mucho. Y bueno, el tema de merchandising, yo creo que puede ir a más. Y también el tema de las entradas, desde luego, a medida que vaya adquiriendo más presencia física todo el ecosistema. Esto me parece una fracción del ingreso que va a ir a más. Vamos, yo recuerdo en Colonia en julio del año pasado, cuando Big en camisetas soldados antes de la final, pues justo es un caso muy similar a lo que iba a contar, que es que Big Clan, que llegaron al final, así eran unos nadie, llegaron a la final contra Navi, que les hicieron pasar, bueno, no voy a decir la palabra, y vendieron todas sus camisetas. Me parece que es muy interesante también esa forma de compensación que tienen los fans, de cómo apoyar ahí también al pequeño. Es verdad que justo en estos dos casos estamos hablando de clubes que eran un poco los underdog, los que nadie apostaba por ellos y acabaron pisando muy fuerte. Los dos justo cayeron. Bueno, Ence perdió en la final contra Astralis y Big Clan perdió en la final contra Navi. Entonces, bueno, eso lo veremos. También, pues, compañías como Riot o Blizzard, que no sé por qué ponen Activision como a Blizzard, esto no lo puse yo, reparten honorarios a las organizaciones independientes que gestionan los eventos donde se juegan sus juegos, ¿no? Eso es también muy interesante, no sé si esto os lo comentaron alguna vez o no, pero es otra forma de ingreso que tienen estas organizaciones como es el DreamHack, que si hacen una competición de Counter o hacen una competición de Dota, o hacen competiciones de Hearthstone, lo que sea, estas compañías que a lo mejor no tienen recursos para hacer tantos eventos de sus juegos, también pagan honorarios a estas organizaciones y también pues eso al final
forma parte de esa tarta del reparto de dividendos en los repartos de ingresos en esports. Y como siempre vamos a poner en contexto el tema de patrocinio con... A ver, existe una superdependencia de los patrocinios, bueno, eso es evidente. Ahora vamos a verlo. Entonces, poner en contexto el patrocinio comparándolo con otras industrias, ¿vale? Esto sí que está muy centrado ahora en Estados Unidos. La mayoría de los datos al final vienen de Estados Unidos. Pero aquí hablan de un 38%. Echando un vistazo a esta gráfica que está justo en la parte de arriba de la página 23, es brutal como los esports, la última columna, aquí pone un 38%, pues ya estamos hablando de datos reales de 2018. Un 38% de los ingresos del sector totales son de patrocinio. Mientras que en la NBA estamos hablando de un 11%, un 9% en la NFL, un 8% en la Major League Baseball. Es algo... es bestial. Entonces, no se puede ignorar este porcentaje. Hay una clara dependencia de los patrocinios todavía en esports. Es un poco el motivo, supongo, por lo que alguna gente dice que no es un negocio sostenible todavía, porque sigues necesitando la inyección de dinero externa. José Manuel, tú que estás en la parte de startups, te suena toda esta terminología. Porque al final es verdad que necesitamos pasta. Por una parte, beneficia a las empresas endémicas y no endémicas. Mayor poder de negociación. Todo esto es cierto, pero o sea, esto no quita... o sea, al final lo que viene a describir es una situación donde las marcas tienen un control o por lo menos una presencia y una voz muy potente. Puedes llamarlo demasiado y tendrías razón. A mí yo lo veo como una oportunidad. Lo comentaba un poco antes, que las marcas que entran con la cabeza fría y con ganas de estar ahí largo tiempo y de hacer las cosas bien, suelen apoyarse en gente experimentada o organizaciones expertas del sector, y eso hace que el sector crezca de forma exponencial y es bueno para todos. Entonces, es verdad que tienen mucha responsabilidad, llamémoslo responsabilidad más que poder, aunque también es poder. Y lo importante es que con un gran poder hay una gran responsabilidad y que la aprovechen. Entonces, bueno, este gráfico ya muestra una situación muy diferente a lo que viene de ser del deporte tradicional. Mucho Spiderman, sí. Y bueno, y también se ve aquí claramente el tema de los media rights, derechos de imagen, derechos de emisión, donde, pues sí, o sea, yo entiendo que haya un interés de la industria por perseguir ese 48% de la NFL por derechos de emisión, pero, claro, o sea, aquí, mira, voy a leer esto porque me parece interesante. Comparando las fuentes de ingresos de los esports proporcionalmente con ligas de deporte tradicional, se ve claramente que su infraestructura marcada, hablando del deporte tradicional, da lugar a una gran fuente de ingresos en derechos de emisión. Una emisión en días y horarios fijos resulta más fácil de vender y rentabilizar. Esto es que me parece de cajón. Entonces, y eso es por lo que creo que el futuro, nos guste o no, y a mí yo sé que soy fan, radica en las ligas franquiciadas o por lo menos en las ligas reguladas. Entonces, bueno, las jornadas también de la LVP son un paso hacia eso, donde hay, pues, de manera regular contenido que se genera y eso es más fácil de vender. Y por otra parte, a diferencia de los esports, los partidos de estas ligas se disputan de forma física y presencial en sus estadios, lo que facilita la monetización de la venta de entradas. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto un gran declive en la asistencia a eventos deportivos en persona a favor del consumo de contenido bajo demanda desde casa. Y ahí ya es donde esports debería tener la cabeza fría y decir, no, vale, no quiero ser exactamente igual que el deporte tradicional, y debería también, pues, usar a mi favor las ventajas de mi aspecto digital.
A ver, Manuel, no veo la relación entre franquiciada y regular. Ahí es un poco manía, es tara mía, de que hablo de que creo que lo están haciendo mejor estas ligas franquiciadas, voy a decirlo así, que lo están haciendo mejor y por eso los uso mucho de ejemplo, porque hay unas jornadas y una estructura de competición muy clara. Además, lo hacen muy palpable. Y la similitud que tiene eso también con el deporte tradicional, aún siendo diferente, pero eso le suena a la gente más ajena a los esports, creo que eso juega en favor de la industria en general y del éxito particular de estos. Es verdad que no necesariamente una liga franquiciada es regular ni una liga regular es franquiciada, eso es un fallo mío. Pero en las ligas franquiciadas que yo tengo en mente, por lo menos, que son sobre todo, uso de ejemplo las ligas, la LCS, la LPL, todas las ligas oficiales de League of Legends y la Overwatch League, tienen ese calendario muy marcado y nosotros ya todos sabemos que los viernes y sábados hay partidos de la LEC. Y creo que son sábados y domingos de la LCS, jueves y viernes de la LCK. Yo ya me acuerdo de eso. Y no sé si vosotros lo seguís, pero eso ya a mí me hace ver, ¿qué hago este viernes? Pues me quedo en casa viendo el LEC. Entonces, me parece que lo hace en general más vendible. Estas diferencias no hacen más que remarcar las diferentes que son los esports de deporte tradicional, aunque estos sirven como modelo de inspiración a la hora de implementar estrategias de monetización, adaptándolas siempre a las particularidades propias de los esports. Lo que acabo de decir, básicamente. Toco también el tema de los premios económicos. Voy a pasarlo muy rápido, pero porque esto es verdad que ocurre también en el deporte tradicional. Pero es verdad que los premios económicos, es decir, ganar realmente un The International es un antes y un después para un club. Llevarte 12 millones de dólares es una locura, ¿vale? También pues la evolución que han tenido ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Aquí vemos el gráfico como en 2010 pues era poquito, aunque en la gráfica no sé por qué no se ve cuánto era esto realmente. Pero ahora estamos hablando de que estamos por encima de los 50 millones, por encima de los 70 millones, si no recuerdo mal, eso el crecimiento ha sido bestial, en los diferentes premios, los diferentes botes de premios de las competiciones, ¿no? Siendo pues de International, es verdad que funciona de una manera diferente, con realmente una aportación de los fans, lo cual me parece una idea brutal. Que de nuevo solo hace crecer al sector, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los premios económicos de por victorias realmente pueden llegar a marcar mucho en el tema de ingresos de las organizaciones, bueno, en este caso clubes y jugadores. Lo incluyo aquí porque es realmente relevante y muchas veces también este dinero viene dado de las marcas, es decir, de nuevo las marcas, incluso creo que si no me equivoco en Intel Extreme Masters, gran parte del dinero del bote, no todo, viene de Intel. Entonces eso pues también muestra la implicación de Intel, que han firmado además creo que un acuerdo por otros 10 años más, otros 100 millones más de inversión y 5 años más con ESL. Así que un compromiso a largo plazo. Y bueno, el patrocinio concretamente de clubes de esports, que es al final el que es más dinámico, hacemos, o sea, sí que es curioso el tema de la cantidad de patrocinadores, algunos pues tienen muchos, algunos pocos. No es que una cosa sea mejor o peor, es decir, y desde luego no hay una norma escrita sobre ella. Pero es verdad que llegado a un cierto reconocimiento, las organizaciones pues eligen muchos partners para cumplir sus pequeñas necesidades. Yo pongo ahí el ejemplo de Navi Gaming, que ahora es GGBet, es decir, GGBet ya es GGBet Navi. Entonces GGBet es su title partner, tienen a HyperX y Monster Energy como patrocinadores principales. Y luego pues otras 8 marcas que son pues, de menor calibre, algunas son bastante grandes, como podrían ser DX Racer, ya son shorteners, ¿no?
Mira, ya hay ahí en la página 25 una pequeña muestra de lo que hace la tecnología de Blinkfire, donde vemos ahí pues, cómo detectan las marcas. Y bueno, es otra muestra más de la presencia de marcas en el día a día de las entidades de esports. Y ahí podemos entrar ya en marcas más pequeñas, las pongo abajo, las pongo por detrás, y las marcas, pues por supuesto, más importantes las pongo en el frontal. Ahora es muy codiciado el tema de los hombros. Ese overlay sí es de Blinkfire. Entonces, bueno, es interesante también ver cómo las estrategias que utilizan las diferentes entidades para dar valor a sus marcas. Esto lo vamos a ver muchísimo. Pero sí, bueno, entonces hay entidades más como Astralis que en su momento llevaban solo Audi, si no recuerdo mal, ahora creo que tienen Adidas. Pero ellos tienen una estrategia. Astralis es una organización súper curiosa porque solo compiten. Ahora han pasado de solo Counter, creo que ahora tienen otro equipo también. Pero eran solo Counter durante mucho tiempo. Origen, también, Origen solo compite en LoL ahora mismo, ¿no? Bueno, ahora tiene también lo de Origen Barcelona, que también, pero solo compite también. Son proyectos muy interesantes y eligen tener, pues a lo mejor menos partners, hacer, digamos, más un producto conciso, ¿no? Y un producto muy aislado. Y luego, pues, tenemos organizaciones como son Fnatic o G2 Esports o Team Liquid o Cloud9 que tienen pues, 10, 12 squads de juegos diferentes, 70 marcas que los patrocinan y hacen activaciones más puntuales, etc. Es muy interesante. El tema de la duración de los acuerdos también ha evolucionado mucho. En deporte tradicional vemos barbaridades. Ahí pongo el caso del Manchester United que firmó con Chevrolet por 80 millones anuales y firmaron por 7 años. Real Madrid con Adidas ha firmado 10 años desde el 2020 por 1.100 millones de euros. O sea, cifras astronómicas. La situación en esports pues no es la misma. De momento, los acuerdos en su mayoría son anuales, se revisan de manera anual. Ahora sí que es verdad que se están viendo acuerdos de 3 años, se están viendo acuerdos de 5 años. Todo esto va ligado a una mayor confianza en el sector, ¿vale? Mira, ahí justo digo lo de Intel, vaya. Intel con Intel Extreme Masters. O Master. Con Riot Games, ¿vale? Entonces, evidentemente, vosotros lo veis tanto como yo, el ecosistema ha crecido mucho y esto se traduce en muchas cosas, pero también mucho se nota es el tema de la confianza de los patrocinadores y los acuerdos pues cada vez duran más y son de mayor envergadura. ¿Vale? Y hasta aquí el contenido que tenía pensado para hoy, ¿vale? Hemos dado una introducción general, voy a parar de compartir esto, hemos dado una introducción general a lo que son los esports o como lo veo yo de consideración de lo que es un eSport. Hemos analizado la estructura y cómo las marcas se relacionan con publishers, clubes, jugadores, ligas y plataformas. Y bueno, ya hemos empezado a desgranar un poco cómo funcionan los patrocinios en eSports, siempre pues con hincapié en, por supuesto, el contexto y el volumen de la inversión, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna idea, alguna cosa que queráis dar ahora sobre lo que hemos visto, ahora es momento. David dice, es curioso, siendo una industria con un potencial a largo plazo y los contratos son más a corto plazo, donde ya es más previsible tener un peor retorno de inversión. Sí, tal cual. O sea, se ve evidentemente cuando tienes que revisar cada vez los objetivos son a corto plazo. Ya no solo el tema de los contratos, realmente los objetivos se revisan de manera trimestral. Y dices, es que no he tenido tiempo en 3 meses a crear realmente este valor o a vincular tu marca con mis fans. De manera, por lo menos de manera real o de una manera eficiente. Pero de nuevo, yo creo que esto está cambiando y estamos viendo una época muy bonita de los esports donde ya pasan a ser
algo que hay mucha gente que vive de ello. Ya no hace falta que seas dueño de un equipo o un jugador o una marca. Hay muchos perfiles que comen gracias a los esports, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver que los contratos sean cada vez más largos, tanto de jugadores como de marcas, acuerdos de patrocinio. Yo creo que lo vamos a ver. Pero bueno, lo que dice José Manuel es muy cierto. Si el juego te lo pueden cerrar de un mes para otro o de un día para otro, como fue el caso de Heroes of the Storm, es verdad que genera cierta desconfianza. Pero ahí estamos con el tema del compromiso de los publishers. Se les puede contractualmente exigir a mantener una escena competitiva, supongo. No lo sé. Ahí a lo mejor Virginia nos puede... Verónica. Nos puede dar un poco cuál es de qué manera nos puede amparar la ley. No sé. Pero sí, son temas que están en constante cambio, es totalmente dinámico y no es algo que tengamos ninguna certeza, pero yo creo y espero que veremos una estabilización del mercado, así como un ajuste del mercado, donde ya, pues como ayer también lo tocamos, no habrá fichajes por millones de euros de jugadores, se va a regular un poco y vamos a pagar lo que corresponde realmente o en función del valor que pueden generar estos contratos. Pero yo creo que habrá un buen futuro. No sé si tenéis ahí alguna pregunta más sobre estos temas que hemos tocado. Y si no, pues ya podemos ir finiquitando. Si tenéis alguna duda de algo que he dicho, si he dicho alguna barbaridad, también llevadme la atención. Vale, nadie dice nada. Vale, pues entonces, si os parece bien, bueno, a ver, Santi, ¿qué dice? Pero ya vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Mira, es una buena pregunta, Santi, justo la hemos comentado al principio. Para mí es la esports, todo minúsculas, sin guiones y con la E mayúscula si está al principio de... Sí, lo del manual no me lo digas, ya lo sé. No ha sido decisión mía. Intento no mirarlo. Marcas. Vale. Sí, lo del manual ha sido una decisión creativa de los editores, vamos a decirlo así. Y si queréis ahora hablamos en el off the record. Vale, entonces, bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a todos y cerramos aquí. Ya digo que marca y as también usa la misma forma en muchos periodos. Sí, es verdad. Vale, chapo aquí. Hasta otra.